Pues continuamos con la palabra de Dios. Por supuesto, es un privilegio poder estudiarla, poder también abrirla en nuestro idioma. Sabemos que hay muchos hermanos, muchos creyentes que no tienen el privilegio que nosotros sí, de poder tener la Biblia en su idioma. Y encontramos en ella multitud de sabiduría. Encontramos en ella todo cuanto necesitamos. Ella habla de sí misma. En ese caso es Pablo hablando a Timoteo y le dice que escudriñe la palabra, que esté atento a ella, porque ésta le puede hacer sabio para salvación. Entonces este tiempo es dedicado a la palabra que viene de la boca misma del Señor. Y uno de los libros que más nos pueden parecer interesantes, uno de estos libros que de verdad que nos emocionan, es el libro de los Salmos. No que vayamos a estudiar un salmo hoy, sino que quiero empezar con el Salmo 24 que dice así: Del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque Él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte del Señor? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado con engaño. Él recibirá bendición del Señor y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que lo buscan, de los que buscan tu rostro, Dios de Jacob. Alzad puertas vuestras cabezas, alzaos vosotros puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? El Señor, el fuerte y valiente, el Señor, el poderoso en la batalla. Alzad puertas vuestras cabezas, alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? Es el Señor de los ejércitos. Él es el Rey de Gloria. Padre Santo, te pido que nos ayudes a comprender tu palabra. Háblanos, Señor, porque ciertamente necesitamos escucharte. Ciertamente, Señor, en nuestra vida no hay nada más necesario hoy, como lo fue ayer y como lo será mañana, que venir ante tu presencia. Padre, ciertamente hay muchas preguntas que nos podemos hacer. Y hoy nos preguntamos, ¿quién es el Rey de Gloria? Queremos conocerte, Señor. Queremos saber quién eres tú. Oh Señor, qué maravilla saber que recibimos bendición de ti. Y saber que podremos, Señor, por tu obra milagrosa y maravillosa en la cruz, por tu perdón salvífico, Señor, por tu resurrección al tercer día, pues, Señor, estar en el lugar santo, subir al monte del Señor. Y nos uniremos todos juntos para alabarte y glorificarte. En Cristo Jesús te agradecemos. Amén y amén. Pues hemos estado estudiando los primeros 3 capítulos del libro de Apocalipsis. Realmente el mensaje de estas 7 iglesias que encontramos en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis, realmente ya terminamos con esa temática, pero tengo que reconoceros, hermanos, que tengo una debilidad muy grande por los capítulos 4 y 5 que siguen a esto que hemos estado estudiando. Eso sí, con esto ya concluimos lo que hemos estado estudiando en Apocalipsis. Por supuesto, no ha sido un estudio de este libro, sino de estos 7 mensajes a 7 iglesias de Asia Menor, y por supuesto mensajes que hoy en día nos hablan a nosotros como iglesia, a nosotros también como individuos, mensajes que nos hacen reflexionar en torno a lo que puede que estemos haciendo bien o puede que estemos haciendo mal. Porque al fin y al cabo lo que queremos ser es personas perfectas ante el Dios perfecto. Y Él nos demanda esto. Y yo sé que este libro es complicado para algunos. Incluso he escuchado en alguna que otra ocasión a algún cristiano que lleva muchos años en la fe decir que nunca ha leído este libro.
decir que le causa miedo o que le causa pavor y terror. Y si bien es verdad que este libro enfoca en el juicio que vendrá en el día del Señor, pues también es verdad que nos recuerda cuál es el papel de los que hemos sido redimidos al final de los tiempos y hasta la eternidad. En otras palabras, es uno de los libros en los que más encontramos alabanza a nuestro Dios. Porque nuestra labor desde el día en el que Cristo Jesús nos redimió hasta que el tiempo deje de existir, en otras palabras, la eternidad, será la perpetua alabanza a Él. El reconocimiento de quién es Él. Y por supuesto, la gratitud por lo que Él ha hecho en nosotros. Y es que durante todo este tiempo, durante nuestro estudio de los 7 mensajes a las iglesias de Apocalipsis de Asia Menor, el domingo pasado diríamos un octavo que a manera de resumen, pero también a manera de reflexión como iglesia congregacional, pues reflexionamos en torno a qué nos escribiría el Señor a nosotros, la iglesia de Orihuela. Pues hemos dicho durante todo este tiempo que esta iglesia es de Dios, es suya. Nosotros no somos los protagonistas, nosotros somos parte, sí, por la gracia y misericordia de Dios, pero el Señor de la iglesia es Él. El centro de la iglesia es Él. El protagonista de la iglesia es Él. El celebrado es Él. El invitado no, el anfitrión es Él. Nosotros somos invitados a su presencia, lo cual nos cambia mucho la perspectiva y veremos entonces que esta invitación se nos extiende por la eternidad. Ahora sí, entonces vamos a Apocalipsis 4 y vamos a estar estudiando el 4 y el 5, aunque de momento vamos a abrir Apocalipsis capítulo 4 y vamos a leer uno de los pasajes, hermanos, que más puedes usar la imaginación, porque desde luego que nos describe muchas cosas. Y probablemente ya te aviso, más preguntas puede que te vaya a dejar, pero vamos a ir poquito a poco en Apocalipsis 4. Después de esto, dice Juan, después de estos mensajes que recibió de parte del Señor para estas 7 iglesias, después de esto, miré y vi que había una puerta abierta en el cielo. Y la voz que yo había oído antes y que era como el sonido de una trompeta, me dijo: sube acá y yo te mostraré lo que sucederá después de esto. Al instante vino sobre mí el Espíritu y vi que en el cielo había un trono en el cual estaba sentado alguien. Y el que estaba sentado tenía el aspecto de una piedra de jaspe y de cornalina. Alrededor del trono había un arcoíris semejante a la esmeralda. Rodeando el trono había 24 tronos y en los tronos vi sentados a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos, truenos y voces. Delante del trono había 7 antorchas encendidas, que son los 7 espíritus de Dios. Y también delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Y en medio del trono y a su alrededor había 4 seres vivientes llenos de ojos por delante y por detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía el rostro como de un hombre y el cuarto era semejante a un águila en pleno vuelo. Y cada uno de los seres vivientes tenía 6 alas y estaban cubiertos de ojos por fuera y por dentro, y día y noche decían sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y cada vez que aquellos seres vivientes daban gloria y honra y acción de gracias al que estaba sentado en el trono,
al que vive para siempre jamás, los 24 ancianos se postraban delante del que estaba sentado en el trono y adoraban al que vive para siempre jamás, y echaban sus coronas delante del trono y decían: Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Pero qué panorama, hermanos. Estamos ante una de las imágenes más emocionantes de la Biblia, porque se nos está describiendo cómo es el trono celestial en el que el Señor gobierna todo cuanto existe. Y esta imagen, si te paras a pensar, es como la de una corte real centrada en el Rey de Gloria. Hemos leído el Salmo 24 en el que se nos pregunta: ¿quién es el Rey de Gloria? Pues también nos podríamos haber preguntado: ¿y cómo será estar ante el Rey de Gloria? Y como si Juan nos hubiese escuchado, nos respondería: mira, el Señor me dio a conocer este panorama, esta imagen. Y se nos narra aquella presencia, que es la presencia del Señor, de aquella manera tan sorprendente. Y Juan, con toda su capacidad, apenas puede describir aquello que ve. Lo relaciona con algunas piedras preciosas, el jaspe, la cornalina, etcétera. Pero realmente, hermanos, ojalá haber estado en los zapatos, sandalias, mejor dicho, de Juan. Desde luego que sí, nos habría gustado. Pero también es interesante notar que hay al menos dos grupos de seres que desconocemos. Y desde luego que estoy seguro que ha llamado tu atención, por ejemplo, estos 4 seres vivientes de los que se nos habla, que además se nos describen, y es una descripción desde luego un poco rara. Se dice que estos 4 seres vivientes, dice Juan, están llenos de ojos, por delante y por detrás. En otras palabras, recordemos también, esto es poesía y por lo tanto no necesariamente es un vocabulario literal, pero desde luego nos hace reflexionar que estos 4 seres vivientes, pues hermanos, ven todo cuanto ocurre a su alrededor. El centro de todo esto es el Señor, el que está sentado en el trono, el que gobierna. Y alrededor encontramos a estos 4 seres vivientes que están a su servicio y que velan porque todo cuanto es del Señor funcione. Aparte de estar llenos de ojos, se nos dice que tienen 6 alas. Tendríamos que ir a Ezequiel, tendríamos que ir también a Daniel y tendríamos que ir también a Isaías, en pasajes paralelos, pasajes que narran desde luego algo semejante a esto, porque también estos personajes, estas personas inspiradas por el Espíritu Santo, pues tuvieron esta visión, y entonces se nos da a entender que estos seres tapan sus pies con un par de estas alas, porque están ante la presencia de Dios. Y esto es una señal de humillación, pero también una señal de sumo respeto. Recordamos, por ejemplo, cuando Moisés está ante aquella zarza que estaba en fuego, pero no se consumía, y el Señor le ordena: quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas es santo. Y no olvidemos entonces el clamor y el llamado que hacen estos diciendo: santo, santo, santo. Y al estar ante la presencia del santo, 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 tapan sus pies en señal de reverencia, respeto y reconocimiento de quien está delante de ellos. Se nos dice que con otro par tapan su rostro. Aquí entonces recordamos varios pasajes en los que se nos da a conocer que a Dios nadie le vio jamás.
Y son varios los que ven a Dios en visión y dicen, hoy soy hombre muerto, porque mis ojos han visto al Santo. Y es que la santidad de Dios, hermanos, es tan perfecta que estar ante su presencia, que vislumbrar aquello nos fulminaría al instante. Recordamos otra vez en este caso a Moisés, el cual vio la espalda de la gloria de Dios, un resquicio, una milésima de segundo, un poquito, un pincelazo, como solemos decir, de lo que es Dios. Y dice la palabra que cuando descendía de aquel monte, su rostro resplandecía de manera que tenía que cubrirlo. Imagínate entonces estos 4 seres vivientes que están día y noche cantando, mejor dicho, diciendo a viva voz, santo, santo, santo. Pues, ¿qué necesidad tienen de tapar su rostro porque están ante Dios mismo? Y desde luego que por muy poderosos que sean, ¿quién podrá estar de pie ante el Señor? De hecho, no estaban de pie ante el Señor, porque nos dice que el último par de alas, recuerda, un par para tapar sus pies, otro su rostro, y el último era para volar. Esto, repito, lo encontramos en los pasajes paralelos, aunque en Apocalipsis 4 no se nos narra. Pero no solo se nos dice esto sobre los 4 seres vivientes, no solo se nos dice que están llenos de ojos o que tienen 6 alas, sino que se nos dice más o menos cuál es la apariencia de cada uno de estos. Uno es semejante a un león, el otro a un becerro, el otro a un hombre y el último a un águila en pleno vuelo. Y realmente los comentaristas, hermanos, han hablado mucho al respecto. ¿Por qué es que Juan ve esto? Y otros también, autores bíblicos, y comparan a estos 4 seres vivientes, que parece ser que cada uno tiene su propia identidad, a un león, a un becerro, a un hombre y a un águila en pleno vuelo. Buscando entonces comentarios, intentando ver qué es lo que se ha escrito al respecto, en este caso en el comentario bíblico de Matthew Henry, leo la cita. Pueden representar lo más notable, que es el león, lo más fuerte, que es el toro, lo más sabio, que es el hombre, y lo más ágil, que es el águila. Todo esto es lo más de la creación terrestre. En esta misma línea, pero de forma diferente, dice un comentario rabínico del año 300 de nuestra era. El águila es el más poderoso de los pájaros. El becerro es el más poderoso de los animales domésticos. El león es el más poderoso de los animales salvajes. Y el hombre es el más poderoso en toda la creación. No llegamos a una conclusión clara, porque desde luego que hay cosas que no comprenderemos hasta que estemos ahí. Y ojo, gloria a Dios que estaremos ahí. Pero en lo que todos los comentaristas bíblicos y todos los cristianos hemos estado de acuerdo, es que estos son seres poderosos, desde luego son seres que están por encima de toda la escala, podríamos decir, de los ángeles. Lo más probable, además, por sus labores y por su cercanía al trono, es que sean los ángeles llamados serafines, los que son de la más alta orden. Pero en lo que estamos de acuerdo es que no son los protagonistas. Y podemos empezar a imaginar y a dialogar y a discutir, pero hermanos, ese no es el centro de Apocalipsis 4 y de ningún libro de la Biblia. Porque lo que el Señor nos está diciendo es que lo más poderoso de todo lo creado está constantemente adorando al Creador. En otras palabras, no hay nada, no hay nadie que esté por encima de nuestro Señor. Y aún aquellos que no podemos ni comprender, día y noche se nos enseña, están delante del Señor diciendo a viva voz,
Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. El otro grupo de estos seres son los 24 ancianos. En este caso ya no hablamos de seres angelicales, sino que seguramente son una representación de los seres humanos redimidos por la obra de Cristo. En otras palabras, una representación de la iglesia. Otra vez podríamos sacar libros teológicos, comentarios bíblicos y empezar a ver quién podría ser cada uno de estos 24 ancianos, pero es que ese no es el tema de Apocalipsis. Lo importante no son los 4 seres vivientes, tampoco es quiénes son los 24 ancianos, sino lo que están haciendo. Día y noche decían sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y dice entonces que cada vez que los 4 seres vivientes daban gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive para siempre jamás, en otras palabras, a nuestro Dios, los 24 ancianos se postraban delante del que estaba sentado en el trono y adoraban al que vive. Y echaban sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creados. Qué imagen, qué panorama, qué maravilla. Desde luego, esto ejercita nuestra imaginación, porque nos intentamos adelantar a aquello. Pero hermanos, tenemos que entender que todo lo que se encontraba ahí, todos los que se encontraban ante el trono celestial, adoraban a Dios. Y es importante entender también que tú y yo, que por su gracia y misericordia, formaremos parte de esta alabanza celestial. Lo veremos y le alabaremos cara a cara, perpetuamente. Llegamos así entonces al capítulo 5. Apocalipsis 5. En este caso sí que iremos un poquito más pausado. De manera que empezamos por Apocalipsis 5, del 1 al 4. Vi que el que estaba sentado en el trono tenía en su mano derecha un libro escrito por dentro y por fuera, y sellado con 7 sellos. Y vi un ángel poderoso que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Pero ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro y ni siquiera mirarlo. Y yo lloraba mucho, porque no se encontró a nadie que fuera digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni tan siquiera de mirarlo. Parece que el clamor y esta alabanza perpetua de los seres vivientes y de los ancianos, hay como un silencio, y dan paso a una pregunta de un ángel que nos hace esta pregunta: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? El rollo del que está hablando aquí Juan, pues habla del plan eterno de Dios. Podríamos obviamente hacer un estudio de todo Apocalipsis en las reuniones de los jóvenes, os aviso que lo estamos haciendo. Nos daríamos cuenta que los sellos que serán abiertos dan paso a las trompetas y las trompetas a las copas, y todo es parte del designio, el plan de Dios, de también su justicia y el fin de los tiempos. Y es muy interesante notar entonces que este rollo permanece cerrado.
Durante este tiempo este rollo permanece cerrado y no hay en toda la faz de la creación, cielo, tierra y lo que hay debajo, nadie, absolutamente nadie, capaz de llevar a cabo, de cumplir, de abrir este rollo. De manera que si el rollo permanece cerrado, el plan de Dios no será ni revelado ni ejecutado. Abrirlo, entonces, es darlo a conocer y ponerlo en práctica. Cuando Juan entonces se da cuenta de que no hay nadie que lo puede abrir, pero que ni siquiera lo pueden ver, nos dice que lloró mucho. No hay nadie que pueda cumplir con el plan de Dios. Esto hace que nos preguntemos, ¿quién podrá contemplar los planes de Dios? ¿Quién hay digno de ejecutar el justo designio divino? ¿Quién juzgará al mundo con rectitud? Juan llora entonces porque no hay nadie, ni dentro de los ángeles, ni dentro de los humanos, de los redimidos de Dios, que pueda hacer la perfecta voluntad establecida antes de la fundación del mundo, en aquel libro escrito por delante y por detrás. Y ante este descubrimiento, Juan se desmorona. Pero continuamos leyendo. Versículos 5 al 7. Entonces, uno de los ancianos le dijo a Juan, me dijo, no llores, porque el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. No llores, Juan, hay consuelo. Es el león de la tribu de Leví, de Judá, perdón, es la raíz de David. No llores. Pero es interesante notar el contraste que existe entre el versículo 5 y el versículo 6 al 7. Entonces, tras esta afirmación de uno de los ancianos, no llores porque el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. Entonces, dice Juan, miré y vi que en medio del trono y de los seres vivientes y en medio de los ancianos estaba un cordero que parecía haber sido inmolado y tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y él vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. No llores, no te des a la desesperación, porque entonces en la corte celestial de Dios aparece alguien digno. Y se nos dan como 2 ideas y 2 visiones contrastadas. En primer lugar, se nos presenta que esta persona es digna y es un león, el león de la tribu de Judá, y por lo tanto de la tribu fuerte de Israel. Por eso se les llamaba los leones. Pero también es de la raíz de David. Por lo tanto, es un príncipe de los hijos de Abraham, del pueblo de Dios. Y no solo esto, sino que también ha vencido. Y por lo tanto, como ha vencido, puede abrir el libro y desatar sus sellos, que son los justos juicios de Dios. Pero así como se nos presenta el león, pues el animal que solemos relacionar con la fuerza y el poder, pues también se nos presenta a un cordero. Pero no cualquier cordero, un cordero inmolado. Podríamos también decir degollado. Un cordero herido, un cordero de sacrificio. Y este cordero tenía 7 cuernos. Y en el vocabulario apocalíptico los cuernos simbolizan poder. Y para los judíos el 7 plenitud. En otras palabras, tenía pleno poder.
pero también tenía 7 ojos, pleno conocimiento. Y esto hace que, pensando en un león y pensando en un cordero, nos preguntemos ¿por qué esta imagen tan contrastada? ¿Por qué recae estas dos realidades aparentemente contradictorias sobre este que es digno de abrir el libro y desatar los sellos? Pues la respuesta es porque el cordero inmolado y el león de la tribu descendiente de David es el Cristo crucificado. Y es en la cruz entonces que vemos que Jesús fue ese león que venció a Satanás, a la serpiente antigua, el que llevó cautivo la cautividad y el que le dio muerte a la muerte. Pero también fue en esa cruz el cordero que fue llevado al matadero, que no abrió su boca y que en todo fue manso, humilde y sumiso. Jesús es entonces el cordero y el león que murió y resucitó. Y es en su muerte y en su resurrección que Él venció. Por lo que no hay en el cielo, no hay en la tierra y no hay debajo de la tierra nadie sino Él digno de abrir el rollo y desatar sus sellos. Solo Cristo Jesús puede revelar y ejecutar el plan de Dios, porque Cristo Jesús es Dios. Y entonces se nos dice en los versículos últimos del 8 al 14 de Apocalipsis lo siguiente: apenas el cordero y el león, Cristo Jesús, tomó el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero, y todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban este cántico nuevo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de toda lengua, linaje, pueblo y nación, y nos has hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. Y decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo, sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todos cuanto hay en ellos, oí decir: al cordero que está sentado en el trono, al que está sentado en el trono y al cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder para siempre, jamás. Y los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive para siempre, jamás. Digno eres. ¿Quién hay digno? Sino solo Cristo Jesús. Es por esto, hermanos, por su obra redentora, que toda la creación se une a adorar al Mesías de Dios, al Cordero y al León. Y Juan lloró cuando pensó que no había nadie digno. Pero Juan entonces vio al único digno. ¿Quién podrá, hermanos, llevar a cabo los planes de Dios, sino solo Dios mismo? Y puede parecer que no, pero aquí también encontramos el Evangelio. ¿Quién hay sobre la creación que pueda cumplir con la voluntad de Dios? Su palabra nos enseña que no hay justo
ni aun uno. Y por cuanto todos pecamos, todos nos encontramos separados de la gloria de Dios. Y por cuanto todos pecamos, entonces todos somos dignos de muerte, porque la paga del pecado es muerte. Y nosotros también lloramos ante esta realidad. ¿Quién hay sobre la faz de la tierra digno, capaz de salvar al pecador? Pero igual que en el caso de Juan, pues en nuestro caso aparece el Cordero y el león de la tribu de Judá, el descendiente de David, el que todo lo ve, el que todo lo puede. Y si la paga del pecado es muerte, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y entonces nosotros, junto a estos seres vivientes que no podemos ni comprender, pero que desde luego representan la totalidad de los seres angelicales, y junto a los 24 ancianos cuya identidad desconocemos, pero representan a los redimidos del Señor, también decimos a una sola voz, porque hemos sido rescatados, perdonados por Él, liberados del pecado, por el que es victorioso en la cruz. Decimos día y noche sin cesar, desde hoy hasta mañana y pasado y por toda la eternidad, hasta que el tiempo deje de existir: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Digno eres tú de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación, y nos has hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios, y reinaremos sobre la tierra. El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la gloria, la honra y el poder para siempre, jamás. Todos entonces nos unimos y decimos amén, amén. Solo Dios es digno de nuestra alabanza, porque solo Dios es digno y solo Él puede ejecutar sus justos y santos planes y designios. Gloria a Dios, que parte de sus planes, a pesar de nosotros, de nuestro pecado, estaba su perdón, estaba su paz, la reconciliación entre Dios y los hombres. Pero ojo, que a pesar de que este libro a los redimidos del Señor nos es dulce, a aquellos que están en su contra les es amargo. Porque estos sellos que solamente el Cordero, Cristo Jesús, puede romper, traen en sí juicio. La pregunta es entonces, ¿en qué grupo te encontrarás? ¿Entre los redimidos por el Señor o entre aquellos que sufrirán lo que es no recibir su santo perdón? No tardes en venir, porque al fin y al cabo, Apocalipsis 4 y 5 lo que nos enseña es que Dios te invita a estar en su presencia, a formar parte de este consejo celestial y a cantar a una voz: digno eres. Santo Padre, perdónanos, Señor, porque pues la verdad es que viendo esta imagen
este panorama que nos das en estos dos pasajes, pero también a lo largo de este último libro de tu palabra, Señor. Nos damos cuenta que muchas veces nos hemos equivocado en centrar nuestra mirada donde no corresponde. Señor, pensando en ese lugar, en el trono celestial, pues la verdad es que no queremos poner nuestra mirada en otro lugar. Señor, ante estas descripciones que nos hace Juan, la verdad es que nos imaginamos muchas cosas, y perdónanos, Señor, porque todo cuanto nos imaginemos, por precioso que sea, cuán corto se quedará. Pero gracias, porque podremos verte cara a cara, porque tú te das a conocer. Gracias, Señor, por este libro que, a pesar de que muchos le temen, nos encontramos que todo aquel que lo lee y que lo comparte es bienaventurado. Y desde luego, Señor, que Apocalipsis 1, 4 y 5 nos han puesto nuestra mirada en ti, pero también Apocalipsis 2 y 3 nos han puesto a mirar cómo estamos viviendo. Porque si te vemos a ti, Señor, tenemos que ser transformados. Pero, Señor, no debemos ser transformados sino bajo tus justos juicios, Señor, y designios. Señor, ayúdanos a vivir para ti, a vivir de verdad para ti. Y, Señor, que nuestra vida sea una constante y perpetua adoración. Digno eres, tú y nadie más. Digno eres. Y gracias, Señor, porque necesitábamos un león, alguien que pudiese vencer, y tú venciste. Como necesitábamos un cordero, alguien que tomase nuestro lugar, y tú lo hiciste. Gracias, Señor, por esa victoria tuya, la cual nos la compartes. Y gracias porque nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Y todos juntos vivimos para ti. Si hay alguien, Señor, que a día de hoy no te conoce de manera personal, toca su corazón, habla su vida. Pues, Señor, no hay nada mejor que conocerte a ti. Y no hay nada que rompa nuestro llanto sino la intervención de Cristo Jesús. Por eso, Señor, todos a una voz, ante las palabras de Apocalipsis 4 y 5, decimos amén, amén y amén. Que el Señor nos bendiga.